Quiero compartir un texto de un escritor inglés llamado Vernon Coleman. El texto original está en inglés, justamente. Lo traduje al español. El link al texto en su propio sitio web lo van a poder encontrar en la descripción del video. Se llama Esto no puede pasar, ¿no? Dice: quiero empezar leyendo un extracto de un libro escrito y publicado en el Reino Unido en 1977. Creo que van a considerar que es importante. Empieza la cita. Ya hace más de un siglo que los doctores saben que si se introducen cables en el cerebro y se hace pasar una carga eléctrica por estos, habrá diferentes respuestas desde diferentes partes del cerebro. Un cable introducido en cierta parte ocasionará que una pierna se mueva. El mismo cable introducido en otra parte ocasionará que un brazo se sacuda brevemente. Hace 50 años ya sabíamos que, con la ayuda de una estimulación eléctrica, los doctores podían inducir placer, erradicar dolores y restablecer recuerdos previamente perdidos. Con electrodos colocados en determinada posición, el paciente puede ser controlado en forma bastante efectiva a distancia. Puede ser inducido a comer, dormir o trabajar. Su apetito, su frecuencia cardíaca, la temperatura corporal y otros factores pueden ser monitorizados y controlados. Investigadores han mostrado que gatos mansos pueden ser transformados en bestias agresivas si ciertas partes de sus cerebros son estimuladas. En un impresionante experimento, el doctor Delgado, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale en Estados Unidos, le conectó electrodos a un toro y luego se paró en el medio de un ruedo con una capa y un pequeño radiotransmisor. El toro cargó sobre él, pero fue detenido por el doctor Delgado cuando presionó un botón en el transmisor. El toro frenó bruscamente, deteniéndose a solo unas pulgadas de distancia del doctor Delgado. El doctor Delgado informó que se ha hecho a animales con electrodos implantados realizar una variedad de reacciones con una fiabilidad predecible, como si fueran juguetes electrónicos bajo control humano. Experimentos similares han sido realizados con seres humanos. Se había probado que todos los pacientes seleccionados eran peligrosos y habían mostrado que tenían temperamentos incontrolables. Y ese es el final de la cita. Dice el autor: no tengo que pedir permiso para leer este extracto porque es de mi segundo libro llamado Paper Doctors, Doctores de Papel, y publicado en 1977 por Maurice Temple Smith en Londres. Indica que hay algunas críticas al libro en su sitio web, en determinado lugar. Por favor, recurran y vean. A propósito, entiendo que en un sitio web, en internet, se ha publicado direcciones de correo antiguas, etc. Es un comentario que no viene al caso. Lamentablemente, continúa, hace años que Doctores de Papel no se ha vuelto a imprimir. Debo decir que ya entonces aborrecía la experimentación con animales tanto como lo hago hoy día. Y estoy encantado que el gobierno británico ahora parece aceptar que los experimentos con animales no tienen sentido. Aunque yo escribí todo esto en los años 70, Delgado estaba trabajando en los 50 y 60, y su trabajo era solo el comienzo de una historia muy complicada que solo ahora está llegando a sus capítulos finales. La mayoría de la gente
y con esto incluyo a la mayor parte de los doctores y científicos, no han escuchado nunca acerca de los experimentos de Delgado y no se dan cuenta de qué tan significativos son ahora. Pero fue Delgado y gente como él quien comenzó el largo y lento viaje hacia el control del cuerpo humano y la mente humana. Siempre ha habido, por supuesto, dos puntos esenciales para controlar a la gente a distancia. Primero, necesitas una forma de implantar algún tipo de receptor en el cuerpo humano. A lo largo de los años, los receptores disponibles se han hecho cada vez más pequeños. La gente todavía piensa que los microchips son pequeñas cositas que uno puede tomar y sujetar con sus dedos. El tipo de cosa que uno podría encontrar dentro de un teléfono móvil, por ejemplo. Pero algunos microchips son ahora mucho, mucho más chicos que eso. Podés apoyar una pila de esas cosas sobre una uña. Podrías meter uno de estos microchips en una jeringa y este pasaría a través de la aguja. Podrías meter uno en un spray, en un atomizador, para ser inhalado por la nariz. Tan chico como eso. Y no es que alguien quisiera inyectarse a sí mismo un microchip, por supuesto, pero otra gente podría, supongo, querer hacérselo a alguien más. La segunda necesidad es la de un transmisor. Y esto no implica ninguna dificultad. Precisás un poste alto de algún tipo, un mástil o un edificio alto o alguna torre. Y luego colocas tu transmisor en la parte de arriba para que pueda enviar sus mensajes en un área extensa. Este punto es fácil, es algo como un radiotransmisor, o supongo, como esas antenas que envían señales a los teléfonos móviles. Tendría que ser un poco más sofisticado que las viejas señales de teléfonos móviles, por supuesto. Así que eso es todo el equipamiento que necesitas. Un pequeño chip en el cuerpo de la persona que querés controlar y un transmisor para enviar mensajes. Si fueras un doctor de mente y quisieras controlar un individuo, sería pan comido. Bastaría con decirle a la gente que les estás dando una inyección para protegerlos de una gripe o algo así. Y en la jeringa habría un pequeño receptor. Luego instalarías un transmisor en el techo de la casa que está cruzando la calle donde viven. Y luego podrías enviar mensajes para hacer cualquier cosa que quisieras que hagan. Podrías hacer que se sintieran tristes o enojados, o felices, o satisfechos. Podrías hacerlos correr o pelear, o simplemente hacer que pasen el día entero en la cama. Acordate, eso es lo que el doctor Delgado hacía hace más de medio siglo. No es nada nuevo. Por supuesto, si quisieras hacerle lo mismo a muchísimas personas, necesitarías un montón de gente que te ayudara. Supongamos que fueras una persona realmente mala y que quisieras controlar una población entera, por ejemplo. Podrías hacerles salir a saquear tiendas, o cometer asesinatos, o hacerles votar por alguien en particular, o hacer que se suiciden, o cualquier otra cosa que vos quieras. Si quisieras tener una población más reducida, podrías hacer que las personas dejen de desear tener hijos. Sería extremadamente fácil. Acordate, el doctor Delgado estaba haciendo esto hace más de medio siglo. Era solo que sus receptores y transmisores eran demasiado voluminosos en aquel tiempo, poco prácticos. Si quisieras hacer esto, entonces, para empezar, necesitarías a alguien muy rico, alguien con toneladas de dinero y de contactos, un millonario en realidad, y alguien que no tuviera muchas ataduras morales. Y necesitarías algo para inyectarles a las personas, una medicina de algún tipo, por ejemplo.
Después, necesitarías a alguien bueno en programación, en software, para ayudar con toda la transferencia y recepción de datos. Precisarías gente con acceso a muchos postes y torres y techos donde colocar los transmisores. Pero nada de lo anterior serviría, digo, para algo, a no ser que tuvieras una razón para inyectar a las personas, porque no podés simplemente andar por ahí inyectando a millones de personas sin ninguna razón. Lo ideal sería que todos estuvieran aterrorizados de algo para lograr que acepten que vos los inyectes. Entonces, podrías poner tus pequeños receptores en la cosa que se les vaya a inyectar, o en lo que se les vaya a hacer aspirar por la nariz, o lo que sea. Esto, sin embargo, sería algo complicado para organizar, porque se precisaría algún tipo de amenaza. Podrías decirles a todos que se van a agarrar la plaga o algo, si no te dejan administrarles este maravilloso antídoto. Eso podría funcionar. Pero para eso precisarías que tuvieran un miedo enorme acerca de algo. Y eso no sería posible porque precisarías que algunos expertos dijeran que se está acercando algo de lo que hay que tener mucho miedo cuando en realidad no lo hay. Por lo que tendrían que inventar, los expertos, alguna cosa o encontrar algo y luego exagerarlo. O podés encontrar a alguien no tan experto en lo que se haya hecho y hacer que éste haga un pronóstico que aterrorice a todos. A partir de este punto, tendrías que mantener a la gente realmente asustada. Podrías, me imagino, hacer que estén tan asustadas que felizmente acepten todo tipo de reglas y restricciones. Y podrías decirles que si no hacen lo que se les indica, la cosa aterradora se pondrá peor que nunca antes. Y precisarías expertos y consultores que tuvieran vínculos con las empresas que estén produciendo lo que se esté planificando darle a la gente. Y precisarías prometerles todo tipo de cosas. Probablemente también precisarías algunos políticos egoístas y obedientes. Amanuenses, decimos en Uruguay. Así que no sería posible organizar todo eso. Y de todas maneras, hay otro problema, porque necesitarías mantener a las personas separadas unas de otras, para que puedas estar seguro de que los mensajes que vas a estar transmitiendo lleguen a los receptores individuales apropiados. Tendrías que tener a las personas alejadas unas de otras varios pies, un par de metros. Y la gente no va a permitir eso de ninguna manera. Así que no podría funcionar de ninguna manera, ¿no? Aun si esto fuera lo que alguien quisiera hacer. Y ahí termina el texto. Y a mí me dejó pensando. Saludos.